nuevamente junto al pastor Robert Costa, quien nos está acompañando con esa increíble experiencia, nutrida experiencia que Dios le está dando a través de estos años de ministerio maravilloso, que le toca visitar diversas partes del mundo. Y pastor, la verdad es tan sensible que casi se aplica directamente esta lección a esa experiencia misional que le toca desenvolver desde lo evangelístico. Ese texto que estaba mencionando allí en 1 Corintios 9, a partir del versículo 24 hasta el 27, si usted quiere acompañarnos en la lectura, claro que sí, y lo analizamos un poquito. Ya, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así, de esta manera corro, no como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Una lección práctica, un ejemplo, ¿no?, de sus días. Sí, sin duda. Lo vemos a un Pablo allí comprendiendo ese desafío misional y dispuesto a avanzar, y que esa lucha de todo se abstiene, dice, me llama la atención eso, ¿no? O sea, usted estaba mencionando recién en la India esos pastores con montones de limitaciones y que en un solo distrito desarrollaba hasta 28 lenguas, ¿puede ser? Exacto, se hablan 1615 idiomas. Yo pienso que el día que se termine de predicar en India es el día que va a venir el Señor, porque tantos grupos, tantos idiomas, hay desafíos, requiere disciplina. Claro. ¿Cómo puede ser que haya pastores? Vino un pastor llorando y dice, pastor, estoy a punto de darme por vencido. Es en realidad un laico, un pastor laico. Claro. La persecución, para bautizar a una persona tienen que irse kilómetros escondidas porque lo están vigilando. Y hacer los bautismos en la noche, uno en bicicleta por acá, otro caminando, en lugares peligrosos donde abundan las cobras. Esta gente requiere disciplina, requiere entereza, requiere entrega. Y el Evangelio está llegando porque nada va a detener la predicación del Evangelio. Por eso tenemos que correr, avanzar. Él dice, yo peleo, pero no hacía algo incierto, sino que sé cuál es la batalla. Y la batalla es estar conectados con Jesús y compartir a otros a Jesús. Y las cosas van a terminar bien, la carrera va a terminar bien. Amén. Así que hay desafíos y todos tenemos, y lo tenemos aquí en Libertador, lo tenemos en las ciudades vecinas. Creo que podemos nosotros seguir el ejemplo de Pablo y decir, yo también, yo quiero hacer la diferencia en esta carrera. No es una corona, no es el premio o la medalla que me da el pastor. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que pronto vendrá la recompensa. Amén. Y lo que tenemos que hacer de este lado de la eternidad es ser fieles al cometido. La fidelidad es lo que tenemos que hacer de este lado de la eternidad. Amén. El éxito, eso es cosa del Señor. Amén. Cuando Él venga, Él no dirá, siervo, tuviste éxito en esto. No. Dirá, ven, buen siervo y fiel. Y es lo que Pablo hizo. Qué lindo ejemplo para emular. Amén. La lección propone una declaración sorprendente. Dice, la experiencia enseña que la gente está más abierta al mensaje adventista en épocas de cambio, como ser agitación económica, luchas políticas, guerras, casamientos, divorcios, traslados, mudarse en otro lugar, problemas de salud y muerte. Los tesalonicenses habían experimentado su cuota de cambios y dislocación, y esto ayudó a que el Evangelio se arraigara allí. Fuera de cámaras nos contaba del contexto de la guerra del Golfo e incluso lo que sucedió allí en Nueva York con las Torres Gemelas. Hubo un cambio casi de paradigma, ¿no?, en la comunidad. Totalmente. Y en la forma de percibir la realidad que ellos tienen diariamente, ¿no? ¿Es así? Correcto, cuando las cosas cambian en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente, la gente busca una respuesta, busca algo seguro. Claro. Y tenemos un mensaje seguro, tenemos la respuesta para estas cosas. Recuerdo cuando viví en Venezuela, años atrás, un terremoto de 7.9 de magnitud. Edificios retorcidos, un desastre. Bueno, la gente comenzó a mirar para arriba, vio que la seguridad no está en las cosas porque todo en un segundo puede desaparecer, en pocos minutos. Así que una iglesia que tenía 1.500 miembros, hubo que hacer 3 turnos, y así duró por 3 meses. La gente busca a Dios cuando está en crisis. Y a veces Dios permite ciertas crisis para que levantemos los ojos. Amén. Por eso San Mateo 21, Jesús habla de las señales. El mundo estará desfalleciendo. La gente desesperada por las cosas que estarán viviendo y viendo,
Pero Jesús dice, levanta tus cabezas, sabe que tu redención está cerca. Amén. En otras palabras, las crisis llevan. En la guerra del Golfo, sí, millones de musulmanes entraron al sitio de internet bibleinfo.com buscando respuestas, pensando que en la Biblia había algo relacionado con esa guerra y el fin del mundo. Lo cual llama la atención, que en el corazón de cada ser humano Cuando hay llega algo la que hora, Dios ha puesto, y es que los va a llevar en algún momento, a través de las crisis, a mirar hacia arriba y a buscar el mensaje de Dios. Y sabemos lo que va a ocurrir. Las cosas van a ir de mal en peor en este mundo. No hay solución humana. Y la gente en algún momento va a tener que mirar para arriba. Y ahí está el pueblo de Dios con un mensaje. En Tesalónica, Pablo se reunía, predicaba en las calles, pero también se reunía en las casas de familia. Cuando había casas con ciertos recursos, podían reunirse más personas. Gente de menos recursos, menos personas. ¿Tenemos muchos hogares, iglesias alrededor del mundo, pastor, donde no hay templos? Sí, Hoy, está todavía, creciendo. al ejemplo de Tesalónica. Está creciendo. Estuve en una caravana evangelística en Perú. Terminamos todos los días de diferentes estadios, 41 días predicando en 84 ciudades, sin pausa. Fueron 4 meses bendecidos. Pero claro, había 25.000 grupos trabajando. Claro. Grupos pequeños, hogares, iglesias. Y claro, los resultados fueron evidentes. Cuando terminamos un estadio con más de 30.000 bautismos y la apostasía entre... ¿Perdón? ¿Cuántos bautismos, pastor? Más de 34.000, para gloria de Dios. Qué bendición. Y yo doy el crédito a los grupos pequeños, hogares, iglesias. Dios reveló esto hace mucho tiempo. Y aquellos que siguen el consejo de Dios, dicen, me fue mostrado por alguien que no puede equivocarse. La formación de grupos pequeños. ¿Cómo ha sobrevivido la iglesia en Rusia por más de 70 años? ¿Cómo ha sobrevivido la iglesia y cómo ha crecido en China? Grupos pequeños, donde está prohibido. Hogares, y hoy tenemos más de 500.000 de miembros en China. Y está prohibido, pero Dios ha puesto método. ¿Cómo sobrevivió la iglesia en el primer siglo cuando no tenían ni iglesia, no tenían santuarios? Constantino fue el primero que empezó a construir iglesias, santuarios. Se reunían en hogares, en casas. ¿Cómo sobrevivirá la iglesia en el tiempo final cuando las puertas de esta iglesia, de nuestra iglesia, se cierren? Cuando hogares, iglesias. Yo pienso que seguir los métodos que el Señor nos reveló vale la pena. Ocurrió en el primer siglo, muchos lo están practicando hoy, y ocurrirá. Una división entera como es la Asia-Pacífico Sur está cambiando. Vinieron a Sudamérica para ver cómo se trabajan los grupos pequeños. Ellos hacían evangelismo en forma tradicional, grandes campañas, grandes evangelismos, grandes shows. Se acababa, a las 2 semanas el 90% se iba de la iglesia. Y vinieron a Sudamérica para ver cómo se trabajan los grupos pequeños. Ha cambiado totalmente esa división, la apostasía ha disminuido, se están ganando más almas y la gente queda y se está edificando y los grupos pequeños se están multiplicando. O sea, el método de Cristo. O sea, esta lección va a hogares y iglesias. Es el plan divino. Y yo animo a cada hermano, a cada miembro, tú que estás mirando a esta hora, involúcrate, usa tu hogar como pequeño santuario, Dios te va a bendecir. Amén. Justo estamos nosotros ahora, y estábamos fuera de cámara conversando acerca de los planes misioneros que tenemos en nuestro distrito aquí, y la idea de encontrar un hogar anfitrión en los lugares que estamos visitando, de toda esa comunidad hermosa que nos rodea, tantos amigos que tenemos, personas que a lo largo de la historia, con más de 120 años de historia de presencia adventista en este lugar, pero donde no hay establecidas iglesias todavía. Y queremos comenzar justamente con pequeños grupos en casas de familia que se están abriendo, y cómo Dios de repente permite que esos hogares aparezcan y abren las puertas, y de repente los vecinos se acercan, y uno ve cómo la mano de Dios está guiando todo este proceso maravilloso, ¿no? Realmente estamos felices de ver cómo esta metodología tan simple, menos estresante, menos costo de inversión, pero con una bendición extraordinaria. Uno ve la alegría de los hermanos cuando regresan, cuando nos encontramos aquí los sábados y cuentan los testimonios de cómo Dios está abriendo puertas. Entonces el Señor obviamente quiere que lo que Pablo vio en Tesalónica también lo vivamos nosotros en nuestros días también. Está ocurriendo, ¿no? Mira lo que ocurrió aquí en Sudamérica. Estaba en el Perú ese día, tuve que predicar 7 veces ese sábado, y llegó una iglesia bien grande en Miraflores, en la capital, y dice, pastor, rapidito, pase por acá porque ya tienes que predicar. Y yo predicaba en un lugar, iba a otro. Y el hermano, el anciano, dice, pastor, hoy no están todos los miembros aquí en la iglesia. Y yo vi más o menos unas 700 personas en la iglesia.
Y yo pensé, bueno, una iglesia de 1500, casi están 700, con mi mentalidad de la otra parte del mundo, digo, está normal. Y me dice, pastor, todos los que están aquí son visitas. Digo, ¿cómo? ¿Y dónde están los miembros? Oh, todavía no terminó la escuela sabática, están en los salones ahí contiguos en la escuela. ¿Usted quiere decir que todos son visitas? Sí, pastor. Y es más, solamente a la mitad de los miembros les permitimos asistir a la iglesia los sábados. Digo, ¿cómo está eso? Contame. Sí, ¿y dónde está la otra mitad? Están allá en los grupos pequeños y son los que están enviando todas estas visitas acá hoy sábado. Y llega la persona, entra a la iglesia, lo ponen en clase número 1, que no es otra cosa que la fe de Jesús lección 1, donde hay un maestro especializado en lección 1 durante todo el año. Viene el siguiente sábado, clase 2, donde hay maestro especializado. Después de 6, 8 meses, la gente pasó por todo el mensaje, está bautizado, está diezmando, pasan 2 o 3 meses y el pastor dice, hermano, hermana, lo siento, pero tienes que irte de la iglesia, ya no puedes asistir más. Y el hermano queda pensando, ¿y ahora qué? Ahora tienes que hacer lo mismo, aquí están los materiales, transforma tu hogar en una pequeña iglesia. Qué bendición. Y esa iglesia sofisticada que bautizaba entre 10 a 12 personas, lo mínimo que ha bautizado en un año han sido 352, de ahí a 500. El método de Dios no falla. Pablo lo utilizó, hoy podemos utilizarlo nosotros también. Amén. Gracias. En el siguiente bloque vamos a hablar de la oración intercesora junto al pastor Robert Costa. Y vamos a plantear los desafíos que hoy tenemos dependiendo de la oración y del Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Enseguida regresamos.